Reciban un cordial saludo. En esta ocasión hablaremos de un parámetro de monitorización sumamente importante en el seguimiento del paciente en condición crítica, como la sepsis, el politrauma, inclusive en la realización de procedimientos quirúrgicos de alto riesgo hemodinámico. Mi nombre es Edwin Fernando Buritica y hablaremos en esta oportunidad de la definición, aplicabilidad y formas de medición del gasto cardíaco en nuestra práctica clínica asistencial. Para iniciar, podríamos definir al gasto cardíaco como el volumen sanguíneo eyectado por el ventrículo izquierdo en un minuto, y es posiblemente este el componente hemodinámico más importante en el seguimiento del paciente crítico, toda vez que es un determinante en la entrega de oxígeno hacia los tejidos en compañía de la cantidad de hemoglobina que hay en la sangre, la saturación de oxígeno pues en la sangre misma y la presión arterial de este gas. Después del seguimiento inicial que recibe un paciente en una internación hospitalaria, que se basa en la valoración de la presión arterial, la producción de orina, la presión venosa central, el estudio electrocardiográfico, el análisis de la pulsioximetría, entre otros, el paciente que no suele evidenciar cambios relevantes en su tratamiento requiere un tipo de monitorización un poco más intensiva, y el gasto cardíaco ocupa un papel importante al brindar información complementaria sobre el estado de perfusión de manera más general. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto, podemos iniciar una monitorización sin la valoración obligada del gasto cardíaco, en la medida que el paciente esté más complejo, más necesaria va a ser esta monitorización. Como nos daremos cuenta, es un parámetro que podríamos integrar fácilmente en nuestra práctica clínica asistencial. La diapositiva permite representar algunas condiciones que de rutina llegan a nuestra práctica y que requieren una monitorización de este tipo. La primera, la que está hacia el margen izquierdo de la pantalla, es un animalito con lesiones por mordeduras múltiples. El que está en la mitad es un paciente que presentó politraumatismo por atropellamiento. Y el que está al margen derecho de la diapositiva es un paciente en condición de sepsis. Bien, para comprender el concepto es necesario recordar que la entrega de oxígeno a los tejidos, conocido como DO2, está determinada por la multiplicación del gasto cardíaco y la concentración arterial de oxígeno. Por su parte, hay que reconocer que los determinantes del gasto cardíaco son el volumen latido y la frecuencia cardíaca, y los determinantes del volumen latido son la precarga, la poscarga y la contractilidad. En ese orden de ideas, cualquier condición que afecte en variada medida a los determinantes del gasto tendrán una influencia sobre el mismo, y este podrá tener influencia en la sangre adecuada de oxígeno a los tejidos. En la práctica clínica son precisamente estos determinantes los que usamos para buscar estrategias de estabilización hemodinámica del gasto mediante estrategias de reanimación en distintos perfiles de pacientes. Como les decía, pacientes quirúrgicos complejos de alto riesgo hemodinámico, pacientes politraumatizados, pacientes en condición de sepsis o en shock, ya sea hipovolémico o cardiogénico, entre otros. Estas estrategias estarán entonces dirigidas al manejo de la precarga, por ejemplo, suministrando de manera controlada fluidos, el manejo de la poscarga, suministrando vasodilatadores o vasopresores llegado el caso, depende cómo esté el paciente, y el manejo de la contractilidad se podrá realizar por medio del suministro o no de fármacos inotrópicos. La estrategia sin duda más eficiente para intentar mantener el gasto cardíaco será entonces aquella dirigida al manejo de la precarga mediante el uso de fluidos, en una terapia basada en metas. Entonces, inicialmente, si queremos mejorar el gasto cardíaco, nuestra estrategia inicial suele ser el manejo de la precarga, y ya si nuestro paciente es responsivo o no responsivo a los fluidos, pues seguiremos con otras estrategias asociadas al componente vascular. Para estimar el gasto cardíaco hay diferentes estrategias que se pueden emplear, tanto de tipo invasivo como no invasivo, y todas ellas ofrecen una serie de ventajas y desventajas propias de cada técnica. Entre las técnicas invasivas
se pueden encontrar la cateterización del catéter de Swan-Ganz o el catéter de la arteria pulmonar, el cual permite estimar el gasto cardíaco a partir de una técnica conocida como termodilución. En resumen, un volumen frío conocido es introducido en un punto proximal del catéter y el extremo distal del mismo detecta un cambio en la temperatura tras calentarse con la sangre. Ese cambio es registrado mediante un gráfico y un valor en términos de gasto e índice cardíaco, como lo evidencia la diapositiva del margen izquierdo. Otra técnica puede ser dada por medio del catéter PICO, es un sistema menos invasivo que Swan-Ganz y permite la estimación del gasto por la combinación de dos técnicas, una la termodilución transpulmonar y dos el análisis del contorno de la onda de pulso. El sistema de monitorización PICO, a diferencia de Swan-Ganz, requiere una cateterización un poco menos invasiva, mientras Swan-Ganz requiere que la sonda ingrese al atrio derecho, pase al ventrículo derecho, se introduzca en la arteria pulmonar y se ubique enclavada en la arteria pulmonar. El sistema PICO requiere dos sistemas de cateterización, uno venoso central, como tradicionalmente se manejan los pacientes de cuidados críticos, y una línea arterial en la que generalmente trabajamos la arteria femoral. Y a partir de allí, pues se hace la estimación. Un sistema bastante aceptado en la parte anestésica es el CardioQ. Este dispositivo es una combinación de un sistema Doppler de medición de flujo aórtico que utiliza el ultrasonido transesofágico y por otro lado el análisis del contorno de la onda de pulso con la señal de presión arterial. Esto se hace mediante una cateterización arterial. Todas estas técnicas son excelentes, pero infortunadamente no son ampliamente replicables para nuestro sector médico veterinario, por lo que en esta oportunidad quisiera hablarles de la estimación del gasto cardíaco a partir de una herramienta no invasiva de fácil aplicabilidad y utilidad de nuestra práctica clínica asistencial por medio del ultrasonido. Como encuentran la diapositiva, el video que está rotando es una imagen del corazón en actividad cardíaca. Mediante la obtención de un corte ecocardiográfico, ya sea en eje largo o en eje corto o en una ventana paraesternal derecha, que en este caso es el eje corto, se puede realizar la estimación de los volúmenes ventriculares a partir de los diámetros ventriculares tanto en diástole como en sístole. La imagen de la izquierda demuestra la actividad contráctil del miocardio y la imagen de la derecha representa un esquema de esta imagen ecográfica con algunos puntos de reconocimiento anatómico de referencia. Por ejemplo, la de la imagen de la derecha, que se relaciona con RV o LV, hace referencia al ventrículo derecho o al ventrículo izquierdo. Las otras dos estructuras señalizadas son los músculos papilares. La representación gráfica también encuentra diferentes puntos de corte ecocardiográfico en eje corto y la imagen que estamos obteniendo en este momento en forma de video representa al punto de corte B. Una vez tenemos esta imagen, podemos obtener una imagen en modo M, que es una representación en el tiempo de lo que está sucediendo tras latido. Una vez tenemos este estimado en modo M, se podrá empezar a hacer una serie de cálculos por medio de mediciones a partir de lo que la imagen en misma representa. La flecha amarilla representa el diámetro de la cámara del ventrículo izquierdo en diástole. Para este ejemplo vamos a usar un paciente que tiene 3.1 centímetros de diámetro. Los picos que se tratan de unir son la fase sistólica. Para este caso en particular, su sístole tiene un diámetro de cámara izquierda de 2 centímetros. Y la flecha horizontal azul representa la frecuencia cardíaca. El común de equipos ecográficos y ultrasonográficos tienen sistemas que permitan estimar la frecuencia cardíaca a partir del modo M. En este caso en particular, pues la frecuencia registrada fue de 116
latidos por minuto. Algunos equipos se dejan configurar en el número de latidos a analizar para hacer la estimación y otros permiten hacer modificaciones sobre qué número de latidos utilizar como referencia y a partir de allí realizar los conteos. Entonces lo importante aquí es reconocer que por medio del modo M o Motion Mode podemos identificar los diámetros de las cámaras y a partir de estos diámetros de las cámaras estimar unos parámetros que son útiles al momento de realizar el despeje de las fórmulas. Entonces, ¿cómo se mide el gasto cardíaco? Para hacer la medición del gasto cardíaco necesitamos saber el volumen que sale del ventrículo izquierdo en cada latido. Y debemos saber también cuál es la frecuencia cardíaca que tiene este paciente. Para identificar los volúmenes debemos saber el volumen en diástole y el volumen en sístole. Se aplican las fórmulas que ustedes pueden ver en la diapositiva. El volumen latido pues es el resultante de restar el volumen sistólico al volumen diastólico. Los software ecográficos ya permiten realizar este cálculo. Lo importante es saber que existen varias formas de hacerlo, pero posiblemente los cálculos de volumen ventricular obtenidos por la fórmula de Tejols, como la que estoy explicando en este momento, o el método de los discos de Simpson, son los que presentan una mejor concordancia y correlación con las pruebas Gold Standard. Para este caso en particular, pues podemos evidenciar que el volumen diastólico de este paciente, que es un paciente de 15 kilogramos de peso vivo, fue de 37,9 ml. El volumen sistólico fue de 12,7 ml. El volumen sistólico se refiere no a lo que sale, sino al contenido, al que queda dentro de la cámara cardíaca. Por lo tanto, si yo resto del volumen diastólico el volumen sistólico, el volumen latido es el volumen de sangre que sale del corazón, pues obviamente por cada latido. Así bien, haciendo el despeje final de la fórmula, el gasto cardíaco para este ejemplo en este paciente es de 2,9 litros por minuto y los rangos de referencia que utiliza la literatura promedio están en cerca de los 3,2 a inclusive 4 litros por minuto. Personalmente el parámetro de referencia que personalmente trato, vuelvo e insisto, de utilizar es el publicado por Haskins y colaboradores en el 2005, donde se hizo un estudio en un número, digamos que respetable de pacientes, 97 perros normovolémicos, se establecieron diferentes parámetros hemodinámicos y el punto de referencia que establecieron en este estudio fue para gasto cardíaco de 3 a 3,6 litros por minuto. Para este ejemplo podríamos decir que nuestro paciente tiene un pequeño decremento del gasto cardíaco con respecto al valor de referencia. La gran limitante del gasto cardíaco es que él varía mucho dependiendo de los tamaños. Es diferente el gasto cardíaco en animales que están haciendo ejercicio importante o se encuentran en condición de reposo. Es diferente el gasto cardíaco si el animal es grande o el animal es pequeño. Es diferente con factores, por ejemplo, como la edad. Por lo tanto, hay una serie de condiciones que pueden afectar ese valor de gasto cardíaco y ser difícil de estadificarlo, por así decirlo. Una variable que puede ser más adecuada para tratar de subsanar parte de estas dudas es tomar los parámetros en términos de índice cardíaco. Entonces les decía que la valoración del gasto cardíaco puede variar ampliamente según el grado de actividad que tenga el cuerpo y factores como la edad, el tamaño, el ejercicio pueden generar condiciones que lo pueden alterar. Diversos estudios han propuesto que los valores de referencia para este parámetro son variados, pero si trabajamos nuestros pacientes en términos de índice cardíaco, pueden ser un poco más homogéneos toda vez que se establecen valores de referencia con respecto a los metros cuadrados que tiene el paciente. Por lo tanto, una estimación en términos de índice cardíaco podría ser más adecuada, para lo cual basta simplemente con realizar una división entre el valor de gasto cardíaco y la superficie de área corporal para obtener dicho valor. En la diapositiva de
que tengo a continuación se encuentran los valores de referencia del estudio que ya les comentaba, ubicando entre 4.2 y 4.7, y el mismo paciente que estábamos analizando pues se encuentra en parámetros un poco más homogéneos frente a los esperados, en este caso 4,6 litros por minuto. Agradezco a todos ustedes la atención. Espero que esta herramienta básica de monitorización sea aplicada de manera rutinaria en cada una de sus prácticas clínicas y fundamente planes de acción cada vez más certeros. Esta es una explicación de tipo muy conceptual con aplicabilidad en nuestra práctica de rutina. Confío me acompañen en los cursos restringidos donde abordaremos a mayor profundidad este y otros tópicos de aplicación clínica. Finalmente los invito a explorar los otros cursos, tanto libres como restringidos, que oferta la plataforma de educación. Muchas gracias, un abrazo.